amigos, yo te aconsejo que hoy, si tú has traído un cuaderno, un apunte, un bolígrafo, tú lo cojas, porque hoy, como es el día de enseñanza, pues vino una enseñanza de la parte del Señor, primero para enseñarme a mí y después para enseñar a la iglesia de Cristo. Amén. Abra su Biblia en Salmos 91 y vamos a caminar un poco por las escrituras hoy. Salmos 91, verso 14, 15 y 16. Amén. Leemos la palabra del Señor. Por cuanto en mí han puesto su voluntad, yo también lo libraré. Lo pondré en el alto, por cuanto han conocido mi nombre. A ver, por cuanto, ¿es la misma versión? Sí, no, vamos a leer aquí, mejor. 14. Salmos 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en el alto, porque por cuanto ha conocido, ¿qué? Por cuanto ha conocido mi nombre. 15. Me invocará y yo le responderé, y con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que en este momento, Padre, tu Espíritu esté ministrando tu palabra. Yo te pido, Señor, que cada palabra que va a salir en este momento hoy sea para edificación de tu iglesia, Señor. Que diminúa todo yo, Señor, que diminúa toda prepotencia, Padre, y que pueda crecer tú en este lugar, crecer tu palabra, así como tú estabas se moviendo en la alabanza. Te pido que siga moviéndose en esta palabra, Señor. Que todo sea para honra y gloria de su nombre. Que toda atmósfera cerrada sea abierta. Que todo, Señor, que viene de encontro a tu palabra, echamos fuera en este momento. Yo te pido que todo sueño, Señor, que todo lo que pueda traer distracción sobre su iglesia hoy sea echado fuera, y que en este lugar solo permanezca lo que es de Dios, lo que pertenece a Dios, y que sea hecha tu voluntad, porque ella es buena, perfecta y agradable. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Yo quiero que dejen en la pantalla el verso 14, que está diciendo: por cuanto en mí han puesto su amor o su voluntad, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido a mi nombre. Y yo estaba hablando con el Señor, y el pastor Domingo confirmó la prédica que yo iba a traer hoy, y Dani, yo creo que ayer, confirmó también la prédica que yo iba a traer hoy. Entonces, o sí era esa. Entonces, yo estaba hablando con el Señor, y él estaba diciendo: muchos no conocen a mi nombre. Quizás me llaman de Dios, de Padre, de Jesús, pero ¿cuál es el nombre de nuestro Dios? Porque Él está diciendo: para aquellos que conocen a su nombre, Él dará larga vida, salvación, libertación. Hay un montón de promesas que el Señor está diciendo para aquellos que conocen a mi nombre. Por eso que el tema de hoy es el Dios completo, porque yo quiero hablar aquí hoy de los nombres del Señor nuestro Dios. Porque si tú no sabes, el Señor tenía un solo nombre, pero hay un montón de otros nombres que vienen después de ese, y cada nombre de ese trae un beneficio y una promesa para cada uno de sus hijos. Por eso que hoy vamos a caminar por las escrituras y entender el que el Señor quiere hablar con su iglesia. Mira, conocer el nombre de Dios es sumergir más en la palabra de Él, es estar más en comunión con Él y saber llamar el nombre correcto en la hora correcta. ¿Tú sabías que para cada situación de tu vida tú puedes llamar un nombre? Sigue siendo el mismo Dios, pero Él se presenta en determinadas maneras en nuestra vida, en determinados momentos, porque Él es un Dios completo. Él es un Dios que en Él hay todas las funciones. Mientras el mundo busca un montón de dioses, un montón de santos, Dios está diciendo a su iglesia: yo soy completa en mí mismo, y yo tengo todo lo que mi iglesia necesita. No hace falta buscar nada y nadie, porque Él es el Dios completo. Y yo quiero decir que cuando llamamos a alguien por el nombre, aunque no conozcamos mucho, eso trae
identidad, ¿verdad? Tú sabes a quién tú estás llamando. Y llamar a Dios por el propio nombre de Él es traer a realidad lo que Él es en toda su plenitud, en toda su gloria para la tierra. Es decir, cuando yo invoco el nombre del Señor en mi angustia y Él me contesta, es porque yo traigo a realidad toda la plenitud de su gloria en la tierra, en cada situación de mi vida. Por eso que la palabra dice que si tenemos a Él, tenemos todo. Porque si tú tienes a Jehová, tú tienes el Dios sanador, el Dios proveedor, el Dios que sana, el Dios que cura, el Dios que se manifiesta, el Dios que es nuestra bandera. Y hoy yo voy a hablar de cada uno de ellos de una manera muy rápida. Quiero que vosotros vuelvan en el Salmo 91, pero vamos a escoger el verso 1 y el verso 2. Yo estaba pensando, Señor, yo voy a hablar de su nombre. Y yo no sé vosotros, pero para mí parece muy raro cuando un hijo natural, un hijo o una hija llama el padre y la madre por el nombre. ¿Ya conocen a alguien que nos llama mamá y papá? Que nos llama, oh María, oh José, y nos llama por su nombre. No sé a vosotros, pero para mí eso es una falta de respeto muy grande. Llamar a mi papá y mi mamá por el nombre está mal. Y yo dije, Señor, ¿cómo voy a decir a su iglesia que como hijos tenemos que llamarte por el nombre si en la tierra eso es feo? Pero el Señor me dijo, yo no tengo solamente hijos, que sino yo también tengo siervos y también tengo sacerdotes. Un hijo llama el padre de... Un hijo llama el padre de... Un hijo llama el padre de... Papá. ¿Sí? De nuevo. Un hijo llama el padre de... Pero un siervo llama de mi Señor. Un sacerdote llama de mi bandera. Alguien que tiene relacionamiento con el Señor llama por el nombre, y no es de falta de respeto, sino que tú estás reconociendo lo que Él es en sí mismo, porque nosotros tenemos un Dios completo. Vamos en el verso 1, que va a decir: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo a la sombra del Omnipotente. Seguimos, el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? En hebreo se llama Elión, el Dios Altísimo, aquel que no tiene nadie a su altura, nadie a su lado, nada ni cerca de llegar a la grandeza y el poder y la gloria que nuestro Dios tiene. Entonces Él está diciendo, aquel que habita en el abrigo. ¿Qué es el abrigo? Aquel que habita bajo al Altísimo. ¿Sabe por qué bajo? Porque no tiene como nadie estar a su lado o encima de Él, porque Él es Altísimo y Él no comparte ni gloria ni lugar con nadie. Por eso que es El Elión, el Dios Altísimo, aquele que está en las alturas, aquele que es inalcanzable por otros dioses, porque Él es poderoso, soberano, supremo. Y hay una canción que dice, ni arriba de Él y ni a su lado. Porque lo que es altísimo, nadie puede alcanzar. Por eso que en sus oraciones tú tienes que empezar a llamar El Elión, el Dios Altísimo, aquele que está donde nadie puede llegar, aquele que hace lo que nadie puede hacer. Y el salmista va a seguir diciendo, morará bajo la sombra de Él. Bajo la sombra de Él. En hebreo, El Shaddai, Todopoderoso. Aquele que puede todas as coisas, aquele que pode fazer as causas impossíveis tornar-se possíveis. A vezes o que está faltando em nossa vida, de demasiado problema, demasiado coisa, é invocar a El Shaddai, Todo-Poderoso. Senhor, essa situação solamente há alguém que tem poder para resolver. Eu não posso, com minhas manos já não posso, com minhas atitudes já não posso, com minhas palavras já não posso. Mas quando invocamos El Shaddai, invocamos ao Todo-Poderoso, e el Todo-Poderoso vem a nuestro favor, no porque merezcamos, porque somos hijos, y hijos saben llamar al Padre por su nombre cuando necesario. Así que hermano, en sus oraciones empieza El Shaddai, onipotente, lo que todo puede, lo que todo escucha, lo que está en todos los lugares. Señor, yo necesito El Shaddai en esta situación, porque sin ti yo no puedo, no dá más. E esse nome, agora eu quero que tu apunte. Quem entrar apunta e vai apontar agora. E este nome vem de uma frase em hebreu que diz assim: Shomé Daltot Israel. Vamos repetir? Shomé Daltot Israel. Vamos. Shomé Daltot Israel. Vamos lá, hebreu. Somos hebreus hoje. Shomé Daltot Israel. Que significa el guardião de las puertas de Israel, aquele que guarda
la entrada y la salida. ¿Sabe lo que tú estás diciendo cuando tú estás invocando El Shaddai? Es el guardián de las puertas de mi vida. Es aquel que guarda mi entrada y mi salida. Es aquel que guarda mis emociones. Es aquel que guarda mi familia. Es aquel que guarda mi casa. ¿Y sabe lo que más es El Shaddai? El Shaddai es aquel que cuando abre una puerta nadie puede cerrar. Y cuando cierra una puerta nadie puede abrir. ¿Sabe lo que quiero decir? Este año es años de puertas abiertas. Y la puerta que El Shaddai abrió en su vida hoy, déjame decir, ni principado, ni potestad, ni armas forjadas, ni nada que se levante contra tu vida podrá cerrar o abrir la puerta que el Señor ha cerrado o abierto. El Shaddai. Si Él es el guardián de las puertas de Israel, Él también es el guardián de las puertas de mi vida, de mi casa, de mis hijos. Por eso, hermano, que no se olvide, llama El Shaddai. ¿El Shaddai qué es? El Shaddai, el todo. Amén, aleluya. Abrimos ahora Éxodo. Seguimos, Éxodo 3, verso 14. Éxodo 3, verso 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirá a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y yo soy, ¿quién es? El yo soy, Yahweh. Yo soy lo que soy. No tengo que dar explicación, no tengo que decir lo que hago. Yo soy lo que soy. Y es suficiente en mi vida saber que Él es lo que es. Él hace lo que hace porque Él es Yahweh. Y yo iba a quedar solo en ese versículo. Yo dije, ese verso, vale, Señor, aquí ya está bien. Ahí Él dijo, no, vuelve. Lee el capítulo completo, porque yo fui solo en el 14 que habla de yo soy. Y Él dijo, no, vuelve. Yo quiero hablar un poquito contigo en el capítulo completo. Por eso que vamos a leer desde el 1. Yo voy a leer la versión que tengo aquí. Si vosotros quieren solo escuchar y apuntar después para meditar en sus casas. Éxodo 3, verso 1. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas al otro lado del desierto y vino a Oré, monte de Dios. Y se apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa que la zarza no se quema. Y viendo el Señor que Moisés iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo Dios: no te acerques aquí, quita tu sandalia de tus pies, porque el lugar donde pisas, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió el rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en el Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocido sus angustias. He aquí decidido para libertarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de la tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y mel, a los lugares de Cananeo, del Hirita, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los egipcios, los oprimen. 10. Ven por ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, del Egipto. 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al Faraón y saque del Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve,
ciertamente yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo no te he enviado, que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo del Egipto, adoraréis a Dios sobre este monte. 13. Y dijo Moisés a Dios: he aquí, si yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Y yo dije: wow, qué fuerte. Pero mientras yo iba leyendo, el Señor me iba ministrando cada verso. Y yo voy a intentar lo máximo ser muy breve, hablando de lo que el Señor me ha dicho toda esta tarde en mi habitación. Vamos allá, vamos a escoger la palabra conmigo. Vamos a volver al verso 1. Estaba diciendo que Moisés, fíjate en esto, estaba diciendo que Moisés estaba apacentando las ovejas de su pastor, de su suegro. Isso vai decir que quando Deus chamou a Moisés, ele não estava desocupado, sino que ele estava haciendo alguma coisa. E muita gente quando predica diz assim: Deus não chama desocupado. É verdade, pero quero cambiar uma coisa daqui. Deus não chama desocupados, é verdade, pero Deus tampouco chama aqueles que estão acomodados a fazer o que fazem há muito tempo. Deus não chama aqueles que estão, vale, isso que estou fazendo já está suficiente, eu vou miércoles, martes, domingo e está suficiente. Não, o Senhor busca aqueles que já estão fazendo alguma coisa para que em suas mãos ele possa correr esse trabalho, aprimorar e dar mais trabalho, porque o reino do Senhor, se tu não sabe, está em movimento em todo o tempo, e ele não necessita dois pastores, 4 pastores, ele necessita um corpo que está em movimento junto com o reino de Deus. Então Moisés estava trabalhando quando Deus apareceu para ele. Em el verso 2 vai dizer que ele viu um movimento distinto, ele viu alguma coisa diferente. Como que eu estou aqui vendo as ovelhas de meu padre e de repente aparece uma salsa. Quem não sabe o que é salsa? É uma rama de flor, e estava sendo consumida por fogo, e o fogo não se apagava. Imagina, o viento, o tempo passando, e o fogo não se apagava. E ele disse: vale, vou chegar mais cerca para ver o que é. Então, o que eu aprendo aqui é que Deus, ele não se apresenta a quem não tem interesse com o que ele está fazendo. Deus não se apresenta para quem não se envolve em rio. Deus não se apresenta para aqueles que quando vê ele mover alguma coisa acontecendo, Deus fazendo algo, ao invés de acercar-se, huye. Ou pior, ao invés de acercar, tem medo de dizer: ah, não, isso não é para mim. Déjame dizer, Deus não te vai chamar e não te vai levantar se tu não eres uma pessoa que tem interesse em el rio do Senhor. Se tu não eres uma pessoa que tem interesse em meter-se quando o Senhor está fazendo algum movimento por la igreja, ou quando o Senhor está movendo alguma coisa em uma nação. Déjame dizer, nós temos que estar em movimento junto com o reino, verdade? Pero há coisas que o Senhor vai fazer em sua igreja. Há movimentos, há coisas que tu vai mirar em sua igreja. E déjame decir, si tú no eres una persona interesada en moverse y sumergir en el río del Señor, las cosas van a seguir siendo la misma. Pensa conmigo, si Moisés ve la zarza ardiendo y dice: uy, qué fuerte fuego, vale, voy, ovejas, vamos, ¿qué iba a aparecer? Dios iba a presentarse, Dios iba a llamarle. Si él no se acerca, él iba a escuchar la voz de Dios en aquel mover lo que estaba sucediendo. Vale, seguimos, verso 4. Deus chama a Moisés por seu nome e ele contesta. E ele contesta? Pergunta: tu está contestando eis-me aqui ao Senhor quando ele está chamando? Eis-me aqui. Se chama por tu nome, você não chama, o que tu está contestando ao Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Chama por seu nome. 6. Como não havia relacionamento entre eles, entre Deus e Moisés. Não havia relação, verdade? Porque estavam se conhecendo. Deus se apresenta: eu sou o Deus de seu padre, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacob. Citou a história para Moisés. E é o que estou dizendo a los jóvenes sempre. Tu puedes ser hijo de pastor, tu puedes ser hijo de profeta, tu puedes ser hijo de apóstolo, tu puedes ser quizás hijo de ángel, y eso no te va a traer
relacionamento com o Senhor. Ser hijo de alguém não traz Deus para minha vida. Pode atrair, pero déjame decir, ou um jovem, ou qualquer um que esteja aqui, independente se tu eres hijo de pastor, de pastora, de profeta, de lo que seja, uno tem que estar interessado em conhecer mais de Deus. Uno tem que estar desesperado por conhecer mais de Deus. Sabe por quê? Eu aprendi algo incrível. Quando somos hijos de alguém que crê muito em Deus, que ora muito, um pastor, um profeta, a oração, a bendição, ela nos cerca. Deus me livra da morte, Deus me livra da enfermidade, Deus me livra de acidentes, Deus me livra a vezes de malas companhias, todo alrededor me cerca, sabe? A bendição me cerca, pero entrar, o Espírito entrar, é solo com quem está dependente do Senhor. É solo com alguém que de verdade necessita, que anela, que busca. Por isso que déjame dizer, mis padres são pastores, pero da igual. Se eu não me meto com Deus, a bendição de eles é para eles, a salvação é de eles, o reino é de eles. Se eu não me meto, se tu e eu não se metem com o Senhor, da igual o sangue que corre em tus venas, a salvação é individual, o reino do Senhor é individual, o poder do Espírito Santo é individual. Déjame dizer, se há alguém aqui que depende muito da unção de outro, déjame dizer, unção e salvação é individual. Nada te pode compartilhar, porque é uma coisa de uno com Deus. Então, se eu não busco, se eu não me entrego, se eu não tenho hambre, se eu não ayuno, se eu não oro, nada. Deus te vai proteger del acidente, da morte, da enfermidade. Glória a Deus por isso. Pero aqui dentro, Ele só entra, só transforma se uno abre a porta. Abre não. Com as portas desse coração. E aí o Senhor entra e cambia toda a história de uma casa. E ao revés também, tu podes ser hijo de nadie. Muita gente não tem uma pessoa que é um cristiano na casa, pero é uma pessoa llena do Espírito Santo, porque Deus não necessita familiaridade. Deus não necessita herência generacional, é isto? Para bendecir a alguém. Uno que não tem, se tu eres alguém que não tem nada de cristiano em sua casa, déjame dizer, tu puedes e será lleno do Espírito Santo se empieza a buscar em sua habitação, se tu empieza a consagrar-se ao Senhor, se tu empieza a ayunar, dá igual quem é seu padre. Ai, meu padre foi terrível, dá igual. Ah, minha madre é hechicera, me dá igual. O Espírito Santo não mira sua sangue, o tipo sanguíneo que há em ti, sino que ele mira o que há em seu coração e o que tu está buscando em el secreto, porque o Senhor, o Espírito Santo, está para todos. Seguimos. En el verso 7. Aí ele dijo, heme aqui, glória a Deus, haga lo que tu necesitas, Senhor. En el 7, Deus revela a missão que tinha Moisés a hacer, lo grandioso que era, lo poderoso que era, lo que ele hacía. Era uma pessoa que iba a libertar. Pero aí en el verso 11, a mesma pessoa que havia dicho, heme aqui, Senhor, agora está dizendo, quem sou eu? Quem sou eu que vou a um lugar a dar com um rei para libertar um povo? Quem sou eu? E sabe qual é o problema nosso como cristiano? Há dois extremos. Há dois extremos, Dani, de cristiano. O cristiano que é assim, quem sou eu? Pobre de mim. Eu sou um falho pecador. Eu não sei falar, eu não sei castelhano, eu não sei inglês, eu não tenho dinheiro, eu não tenho plata, eu não tenho nada. Esse é um tipo. E aí o outro extremo de cristiano, sabe quem eu sou? Tu sabe com quem tu está falando? É de dois extremos. Se tu eres uno ou tu eres outro, temos que estar em meio, porque o Senhor vai dizer, tu vai e onde tu ir, eu vou contigo. Por donde vayas tu, eu também irei. E ele vai dizer, vale, Senhor, eu vou. Pero, e vão me perguntar quem me enviou. E o Senhor disse, quando te perguntem, ele nem disse, e perguntar quem sou eu, não. Ele disse, e quando pergunte quem me enviou, ele disse, dile que eu sou,
esse foi lo que te enviou. El yo soy, aquele que era antes da fundação do mundo, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade. Foi Ele quem me ha chamado, quem te ha chamado, quem te ha levantado, quem te ha traído aqui. Então, quando te pergunte quem tu eres, dile, dá igual quem eu não sou nadie, pero eu sirvo, e quem me enviou, esse sí es mucho. Eu não sou nada, eu não sei hablar, eu não sei nada, eu sou polvo. Pero el yo soy que me envió, el yo soy que me llamó, el yo soy que me levantó. A esse tu tienes que temer. Hermano, el problema es que nosotros queremos poner mucha cosa, mucho fardo en nosotros, mucha responsabilidad. Ay, yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no sé evangelizar. Pero ¿quién fue que te llamó? ¿Fue tú, tu parente, o fue el yo soy? ¿Quién te llamó, Joana? El gran yo soy. Repite una cosa conmigo. Si Dios me llamó, si fue Dios que me envió, Él me respalda. De nuevo, si Dios me llamó, Él me respalda. El gran yo soy me respalda. Hermanos, si el yo soy está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? ¿Quién podrá? ¿Qué principado? ¿Qué potestad? ¿Qué arma forjada podrá contra un pueblo que tiene? El Shaddai, el Elión, Elohim, Adonai, Yahvé, todos esos están con nosotros porque Él es el Dios completo. Él es todo en uno. Tú tienes todo disponible en sus manos. ¿Sabe por qué? Porque Él es el yo soy. Él puede todo, Él sabe todo, Él está en todos los lugares, Él es poderoso para hacer infinitamente más de lo que tú estás pidiendo y de lo que tú estás pensando. ¿Tú crees en esto? ¿Tú crees en esta iglesia? Amén. Seguimos. Entonces el Señor va a decir, quien te envió fue yo, quien te llamé fue yo, el gran yo soy. Si yo estoy contigo, da igual quien piense quién tú eres, porque el gran Dios soy está con la iglesia de Cristo. El gran Dios soy nunca nos ha fallado, nunca ha cambiado, nunca Él es inmutable. Por eso que en Génesis, seguimos, Génesis 22, verso 13 y 14. Génesis 22, 13 y 14. Ya. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí a sus espaldas un carnero o un cordero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. 14. Y llamó a Abraham aquel lugar de Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, el monte de Jehová Jireh será provisto. Hermano, hay un otro nombre que ese tenemos que invocar siempre. Jehová Jireh. El Dios proveedor, el Dios que provee. ¿Y sabe cuál es nuestro problema? Es que nosotros siempre pensamos en, no tengo el dinero de alquiler, Dios proveerá, amén, Él va a proveer. Pero Jehová Jireh es mucho más que provisión financiera, es mucho más que economía, es mucho más que financiero. Pensa conmigo, Abraham iba a sacrificar el Isaac, él necesitaba dinero, lo que necesitaba él en ese momento era dinero. ¿Por qué que nosotros encajamos como Jehová Jireh, dinero, proveerá? Siempre, no tengo el dinero del alquiler, Jehová Jireh desproverá, amén, Él va. No tengo dinero para pagar los papeles, Jehová Jireh desproverá, amén, Él va. Yo no tengo para comer mañana, Jehová Jireh, Dios proveerá, sí, Él va. Pero déjame decir, Jehová Jireh no es un nombre que está ligado, conectado con dinero, no, Jehová Jireh es mucho más que economía, mucho más con finanzas. Él es el Dios que prepara el cordero cuando tú tienes que sacrificar un hijo, Él es el Dios que da otro hijo cuando tú pierdes un hijo, Él es el Dios que llena su nevera, sí, Él es, pero Él es el Dios cuando falta salud, Él provee la salud.
el Dios que cuando hay muerte, Él provee vida. Él es el Dios que cuando falta una familia, Dios envía otra familia. Él es el Dios que cuando no tiene amigos, Él provee los amigos. Él es Jehová Jireh, Dios proveedor. Déjame decir, glória a Deus, tu puedes seguir. Quando falta dinheiro de alquiler, tu puedes seguir. Senhor, prove el alquiler em nome de Jesus. Eu creio, porque o Senhor também, Ele manda o maná, Ele manda lo que tu necessitas a la vez. Pero o Senhor é mais que esto. E déjame decir, dinheiro, um amigo, um irmão pode prover para ti. Empieza a chamar Jehová Jireh para prover coisas que não há na terra, coisas que nadie pode prover para ti. Nadie poderia dar-me Eva. Nadie, nadie, nem na ciência, nadie. ¿Sabe por quê? Porque quem provê, quem hace, quem crea é outro nome. Pero Jehová Jireh é aquele que provê e põe uma coisa nova onde há perdido uma coisa em el passado. Déjame dizer, eu não sei se alguém perdeu alguma coisa muito importante em seu país, uma casa, um amigo, uma família, eu não sei. Pero déjame dizer, Jehová é aquele que crea algo e põe em lugar não para sustituir, sino que Ele põe para Ele dizer, mira, eu sou o provedor de tu vida. Está buscando provisión onde não há, e quem provê em sua casa é Ele, quem provê seu trabalho é Ele, quem provê o dinheiro é Ele. Deja de buscar o provedor onde Jehová não está. Aleluia. Uma coisa que Mateus sempre habla, se tu anda com ele, tu vai escutar. Ele diz assim: mi jefe es Dios. Quem paga mi alquiler es Dios. Quem paga mi sueldo es Dios. Yo voy a depender de homem, yo dependo de Dios. Y hermano, es verdad. Quem te dá salud a trabajar, Jehová Jireh. Quem te dá alimento, Jehová Jireh. Quem te dá salud, Jehová Jireh. Quem desperta su día para ir adelante, Jehová Jireh. Déjame decir, si tú crees que su jefe, que su dueño es quien está proveyendo en tu casa, déjame decir, el hombre falla y fallará contigo siempre. Ahora el proveedor, Jehová Jireh, aquele que no dejó Abraham sacrificar el hijo, ese es nuestro Dios, Jehová Jireh. Y la última cosa que quiero hablar de esta parte es una cosa, y yo dije eso en la última prédica que yo hablé. Provisión, nosotros tenemos la alusión que provisión es Dios dar una cosa que falta. O sea, ay, faltó 100 euros, Dios dio, uy, provisión. Ay, no tengo la carne para el domingo, Dios dio la provisión. No. Uno de los significados de provisión es abundancia. Déjame decir, yo sirvo a un Dios que Ele no quer dar migajas a los hijos. Yo sirvo a un Dios que Ele no quer dar solamente el pan de cada día. Yo sirvo a un Dios que no solamente quer te dar cuando está faltando. Yo sirvo a un Dios que Ele quer dar en abundancia. Que sus celeiros sean abundantes, que sus lagares sean abundantes, que tú tengas para dar, que tú tengas para prestar, porque el Dios que servimos es un Dios de abundancia. Ele não multiplica, déjame decir, teria quantos peces e quantos panes? 5 e 2. Ele não hizo 1000. Mira, um pan para cada um. Um patinho. 1000 peces, um patinho. Não, Ele hizo em abundância, que sobrou para outro dia, que a gente pudo levar marmita a casa. ¿Por quê? Porque quando mi Deus hace, quando su Deus hace, Ele não hace uma cosita assim pequenita para que... te doy para hoy. No, mi Dios, Ele dá em abundância, porque não quer só bendecir mi casa, quer bendecir su casa também. Ei, deja de pedir provisión pensando que é uma coisa. Deja de pedir provisión pensando que é uma coisa breve e momentânea e passageira. Não, provisión de Deus é eu vou, Ele vai comigo. Eu hablo, Ele habla comigo. Eu camino, Ele camina comigo. Se eu não posso comprar roupa, Ele hace crescer em el cuerpo. E quando Ele manda mucha. Eu sirvo a um Deus de... Servimos a um Deus de... Aleluia, dê uma ofrenda de aplauso a esse Deus de abundância. Em Gênesis 11, não vou ler, só vou dizer, porque o pastor já predicou demasiado em domingo sobre isso. Bueno, vais dizer um nome: Elohim. Deus
Quem estava aqui domingo? Em el culto. Vamos lá. Elohim é el Dios creador. Aquele que cria uma porta onde não há nem pared. Aquele que hace coisas que nós não podemos nem imaginar. Aquele que hace milagros criativos, aquele que cria órgãos, aquele que cria uma nova vida, é aquele que cria situação onde não há, é aquele que te conecta com pessoas que tu não conheces, é aquele que te leva, tu estava indo por um caminho e de repente tu sentiu alguma coisa, aí não, vou por esta calle, aí tu entra em outra calle e de repente Deus criou uma situação para bendecir sua vida. Esse é o Deus criador, aquele que hace as coisas em abundância, pero Ele cria de la nada. Por isso que ele pastor dijo, si tú tienes algo en su vida que necesita ser creado, tú tienes que llamar el Elohim. Y Él es nuestro Dios creador. Pero la palabra de Dios va a decir también que hay uno que se llama Nisi. Dios es mi bandera. ¿Sabe lo que pasa? Ahora en la actualidad hay muchas banderas siendo levantadas. Ay, que nosotros somos esto. Ay, la bandera del feminismo. Ay, la bandera de eso. Ay, la bandera del gobernante ex. Ay, la bandera del comunismo. Ay, la bandera de, no sé, otra cosa. Ay, la bandera. Muchas banderas están siendo levantadas. Pero la bandera que nosotros levantamos es, Nisi es mi bandera, mi Señor, mi Salvador. ¿Sabe cuando el mundo viene con muchas cosas sobre ti? Tú levantas una bandera. Disse aqui não, porque aqui eu sou lavado e remido com o sangue de cordeiro. Antes eles marcavam as portas com sangue. Hoje nós levantamos uma bandeira dizendo: ei, aqui o mundo não entra. Ei, aqui a prostituição não entra. Ei, aqui não entra nada, porque aqui tem a marca e o sangue do cordeiro que morreu imolado na cruz. Jeová es mi bandera. Yo sirvo esta bandera, yo me rindo esta bandera, yo reverencio esta bandera. ¿Sabe lo que quiero decir? En China, las iglesias ahora tienen que poner, para tener iglesia, que ya es difícil, ¿no? Para tener una iglesia tienen que poner una bandera del comunismo en la iglesia. De momento no están pidiendo para arrodillarse a esta bandera, pero yo creo que más adelante en muchos países que los cristianos son perseguidos, van a hacer que la gente reverencie no só a bandeira como personas, pero mi Bíblia diz na palavra de Deus que todavia habrá aqueles que não se rindem. Todavia habrá aqueles que não se arrodillam. Todavia tendrá aqueles que não arrodillam delante de reis, de senhores, de bandeiras. ¿Sabe por quê? Porque nossa bandeira se chama Jeová Nissi. E não há outra bandeira, não há outro Deus a quem arrodillamos, sino el Yo Soy, el Todo-Poderoso. E a palavra de Deus vai venir em Éxodo 15, 26, dizendo: Jeová Rafa, el Dios sanador. Se já não bastar ele ser todo-poderoso, altíssimo, mi bandeira e todos os que já falei, ele ainda é el Dios sanador. ¿Sabe lo que significa? Hay un nombre que tú llamas cuando estás enfermo y no es de tu médico de cabecera. Hay un nombre que tú llamas cuando hay una dolor, cuando hay cosas sencillas, pero también hay un nombre que tú llamas cuando tú ves a alguien muriendo de cáncer. Hay un nombre que tú también tienes que llamar cuando tú ves a alguien, un paralítico, y tú tienes fe que esa persona puede volver a andar. Hay un nombre que tú puedes llamar cuando la situación es perdida, cuando la persona está en la UCI, cuando la persona está desenganada. Ese nombre es Jehová Rafa, el Dios sanador. ¿Sabe por qué? Porque para Él no hay enfermedad imposible. Aunque os médicos desenganem a pessoa, aunque os médicos digam não há medicina, não há solução, não há nada, essa pessoa em poucos dias vai morrer. Déjame dizer, há nome que se chama Jeová Rafa. Ele é o Deus sanador e não há enfermidade em sua vida, em sua família que Ele não pueda sanar. Por isso que em nossas orações agora, Senhor, quando há um enfermo, Jeová Rafa, em nome de Jesus, sana. E o Senhor
se tu tens fé e a pessoa também, o Senhor vai sanar. Porque se há uma pessoa que não mente, é o Senhor a que servimos. E para terminar, em Isaías 40, vai dizer de Adonai, mi Senhor. Eu sou hija dele, eu chamo de papá. Eu sou sacerdotisa dele. Eu chamo de Deus poderoso, Jeová. Pero eu sou serva dele. E eu chamo de mi Senhor. Aquele a quem tem sobre nós toda autoridade e todo poder. Aquele que pode fazer o que nós não podemos fazer, aquele que chega onde não podemos chegar, aquele que tem autoridade que nós não temos, aquele que servimos com todo o coração, com todo o corpo, com toda a alma. Ele é aquele que servimos. Sabe por quê? Somos hijos e é um privilégio, é maravilhoso ser hijo dele. Pero também déjame dizer, vale a pena ser servo. Sabe por quê? Porque servo não tem reputação, servo não importa o que estão pensando. Hijo sí, hijo tiene cositas, hijo tiene cositas. Pero siervo no, siervo lo que su Señor habla, él tiene que hacer y hace con placer, porque no importa lo que va a ser el pagamento, no importa cuál va a ser la paga, Ele vai nos dar, Ele vai recompensar 1000 vezes más. Yo amo ser hija y tú también amas ser hijo, pero nosotros tenemos que amar ser siervos también, porque siervo entrega todo, siervo dá sudor, siervo dá sacrifício, siervo entrega quando não quer, siervo desperta na manhã e na madrugada, siervo dorme tarde, siervo arregla coisa, siervo hace lo que um hijo não hace, porque siervo sabe que ele nos ha comprado com um preço tão alto que não tem nada que nós podemos fazer na igreja ou na terra que pueda se comparar ao sacrifício que ele hizo por nós. Por isso que tem que ser um privilégio ser serva de ele, há que ser um privilégio servir com amor, porque ele já pagou o preço e aunque ele não nos dará nenhuma recompensa, ele disse que ele foi e está preparando uma casa e uma corona llena de pedritas para dar àqueles que são fieles até o final. Por isso que servo está esperando uma recompensa, pero não aqui na terra e não de nós homens. Servo está esperando uma recompensa que ele foi preparar e ele vai trazer sobre sua igreja, porque servo serve porque sabemos qual é a recompensa. Eu como hija de mis padres, eu hago a vezes coisas que ele não agrada a mis padres. A vezes eu contesto, agora não que sou grande, pero antes eu contestava mal, me chamava para lavar os pratos, eu não queria, me chamava para fazer a cama, eu não queria, porque um hijo, ele desobedece e o papá le perdona porque é hijo, pero e um servo? E um servo? Ah, Senhor, hoje eu não quero ser. Se és um servo da terra, ¿vale? Imagina que tem um dueño de escravos, não escravos, servos. E aí o Senhor manda, vai ser isto. E aí o servo disse, hoje não quero. Amanhã, manda outro. Eu não quero, manda Sandy. Sandy está preparada. Como hijos, nós somos llenos de excusas. Eu sou llena de excusas. Pero como servos, quando ele habla, eu barro a cabeça e obedeço, porque ele já pagou o preço, porque ele já deu todo, e todo o que eu possa dar aqui na terra é isto, comparado a lo que ele já hizo por nós. Por isso que é privilégio ser servo, é privilégio ser hijo, é privilégio ser sacerdote, lo que o Senhor nos ha chamado para ser. Eu quero que tu pongas sobre seus pés. E quando eu havia já terminado la predicação, quando eu já havia terminado lo que o Senhor havia dado, eu fui a adorar, eu pus uma canção e fui a adorar. E não é sempre que eu adoro da mesma maneira, tu tampouco. Há vezes que nós choramos, há vezes que nós riemos, há vezes que nós saltamos, há vezes que nós nos rodeamos, há vezes deitamos em el suelo, depende. E o Senhor me ministrou a meu coração. Ele, em la adoração, ele se manifesta e ele flui da maneira que ele deseja. Em la vida de unos, em la adoração, ele está se manifestando como Rafa, Deus sanador. Em outros, ele está se manifestando como Jireh, Deus provedor.
Em outro, ele está manifestando como Nissi. Em outros, ele está se manifestando como Adonai. É por isso que nadie nunca tem que mirar como nadie está adorando. Se uno llora, se outro ríe, se outro salta, se outro grita, se outro gira, porque tu não sabe como Deus está se manifestando na vida dele em aquele momento. Tu não sabe se mientras uno está rodeado, chorando, quebrantado, porque Deus falou com ele, outro está riendo porque Jeová Jireh provió, ou outro está gritando e peleando porque ele está levantando a bandeira, ou outro porque está correndo por la igreja, outro que está girando. Déjame decir, chegou o tempo de quedar mirando el hermano y diciendo, ay, pero eso sí, eso no está. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cómo Dios está trabajando. A veces Él te está sanando mientras trayendo gozo. A veces Él está renovando tu fe y a veces Él está trayendo una nueva alianza contigo. A veces Él está diciendo, hey, pelea por tu familia. A veces Él está diciendo a ti, hey, llora, se quebranta en mi presencia. Y el Señor se manifiesta de la manera que Él desea, porque Él es el Dios completo en sí mismo. Por eso, hermano, que quando tu estás adorando, da igual se tu vai cair em el suelo, da igual se tu vai empezar a reír para el aire, da igual se tu vai chorar e gritar e clamar, nadie pode te juzgar, porque nadie sabe lo que Deus está haciendo em sua vida, mientras tu estás adorando. Solo tu e Deus sabe lo que Ele hace em tu vida, mientras tu adora. Solo tu e Deus sabe a maneira como Ele se mueve em tu coração, em tu alma, em tu espírito, mientras tu adora. Nadie pode juzgar quando tu adora, porque é o momento que o Senhor se está manifestando. Por isso, hermano, que quando tu adora, deja Jeová Jireh, eu sou Elohim, Adonai, Shaddai, Nissi, deja Ele manifestar da maneira que Ele deseja em sua vida. Mientras tu adora, Ele sana. Mientras tu adora, Ele provê. Mientras tu adora, Ele cura. Mientras tu adora, Ele peleia tus batalhas. Mientras tu adora, Ele se manifesta. Mientras tu levanta sus manos, mientras tu llora, el Señor hace una cosa nueva, porque Él es Dios creador. Déjame decir, no hay nada más poderoso na vida de un cristiano. Es adorar cuando necesita de provisión, es adorar cuando necesita de sanidad, es adorar cuando está sin fuerza, cuando está cansado. Ei, Jehová está en este lugar y Él está aquí en todos los cultos, y Él va a manifestar-se, porque Él es un Dios de palabra. Por isso que levanta suas manos e adora a Ele, porque Ele está neste lugar. Adora-lhe, porque o Senhor está aqui e Ele se manifestará. E Ele se manifestará porque servimos a um Deus completo. Déjame dizer, o mundo adora um montão de deuses. O mundo llama el Dios Sol, el Dios Luna, el Dios del mar, el Dios del aire. Los otros llaman santo, el santo que sana, el santo que da casamento, el santo que da trabajo, el santo que da dinero, el santo que da eso, el santo que da aquello. Pero déjame decir, el Señor me dijo hoy, ellos no saben quién yo soy, ellos no saben lo que vosotros sabéis, ellos no adoran porque ellos no me conocen. Vosotros me conocen, vosotros saben que yo soy Él, yo soy. Vosotros saben que yo soy Elohim. Vosotros me conocen, yo soy el Dios creador. Vosotros saben lo que yo puedo hacer, porque yo soy el león, el Dios altísimo. Vosotros me conocen y no conocerán só mi nombre, sino que conocerán la manifestación de mis manos. No me conocerán solo de nombre, sino que conocerán mi poder. No solo conocerán por historias, sino que me conocerán cuando entrar en tu habitación, cerrar la puerta y empezar a hablar con el Padre en espíritu. No solo me conocerán por lo que se predica en el domingo, sino que yo me presentaré a vosotros y vosotros me llamarán por mi nombre y vosotros clamarán a mi nombre y vosotros clamarán, porque yo me manifiesto en los lugares que soy invocado. El Señor está hablando. Empiece a invocar el Dios que tu necesitas. Empiece a levantar una adoración a aquel que tiene la causa imposible, porque Él está aquí. Oh.